Primeramente, agradecer la presencia de los estudiantes, nutrida presencia de estudiantes y en segundo momento agradecer la invitación del maestro rector Jesús Ruiz Barraza y de la vicerrectora Jenny Marmolejo, además de estar contento para poder compartir este espacio académico, como se mencionaba, que es habitual aquí en el campus, con mis colegas y compañeros de Campeche, Luis y Ubaldo, que han realizado un enorme esfuerzo para acompañarnos esta tarde. Y también expresar el gusto de volver a saludar aquí en Tijuana a mi amigo y colega, el doctor José María Ramos, junto al rector Ruiz, que nos visitaron la semana pasada en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y que hemos firmado de manera institucional entre el CUT y la UACJ un convenio marco de colaboración, y esta publicación sería uno de los primeros esfuerzos y resultados de dicho intercambio académico. Entonces, la otra sería, y ya entrando en materia, el libro Acercando las fronteras desde las ciencias sociales, experiencias y problemáticas en la frontera norte y sureste de México, que coordinamos entre el maestro Ruiz Barraza y un servidor, pues es un intento por unir, gracias, aquello que se encuentra geográficamente separado, las fronteras, pero que dentro de un área del conocimiento como lo son las ciencias sociales y las humanidades y sus diversas disciplinas, ha sido capaz de unir y acercar para pensar y para reflexionar sobre sus malestares, sobre sus problemáticas, pero también sobre aquellas múltiples áreas de oportunidad, como el día de hoy, que hemos logrado de alguna manera simbólica acercar las fronteras del sureste mexicano y del norte de México para celebrar esta primera publicación como resultado de un intercambio y una colaboración entre el CUT, la UACJ, y esperemos que pronto se sume la Universidad Autónoma de Campeche. Si bien es cierto que cuando el sureste mexicano, en específico la península de Yucatán, nos remitimos a aquello que nos aparece como muy distante, como muy difuso, como algo apartado y alejado del resto del territorio nacional, y que se piensa de manera errónea que culturalmente, desde los regionalismos instalados, somos muy diferentes, resulta que así como existen cosas que nos hacen muy locales y muy regionales, existen muchos elementos culturales y rasgos que nos atraviesan de norte a sur como mexicanos. Al menos esa ha sido mi experiencia al vivir durante un año en San Francisco de Campeche, cuando realicé mi estancia postdoctoral en la UACAM. Por otro lado, y es el quehacer de nuestra ciencia social, de nuestras humanidades, el de buscar aquellas similitudes que, sin olvidar las diferencias y lo diverso, como la migración, la política, las creencias y las tradiciones que nos han permeado en la cultura nacional, más allá de esas extraordinarias diferencias que nos dan una identidad como norteños o fronterizos, pero que nos configuran como mexicanos a lo largo y ancho del país. Frente a lo anterior, la idea del libro era la de lograr colocar ciertos temas como la migración, la educación, la economía y las agendas de género y la agenda de juventudes. En materia de prevención y atención al delito, desde una mirada de las ciencias sociales que sea crítica, pero también que sea comprometida con la creación de políticas públicas que aminoren los efectos nocivos de una multiplicidad de problemas por los que atravesamos. Tijuana, como el caso de Ciudad Juárez, sabemos los que hemos vivido ya más de una década toda esta amalgama y esta larga lista de malestares vinculados con la inseguridad, el narcotráfico, el narcomenudeo, los cobros de piso, las extorsiones, y que hemos sido testigos a veces de una respuesta no tan atinada por parte de nuestras autoridades, pero que sin embargo, como decía un sociólogo peruano, Aníbal Quijano,
estamos en contra, estamos adentro, pero no tenemos a dónde ir. Y de alguna manera, pues esa frase refleja el por qué quedarnos, y desde nuestra área, que es la academia, la docencia, la investigación, contribuir y quizás dar acompañamiento, y también muy importante, documentar. Documentar es muy importante lo que nos ha pasado en los últimos años, porque tenemos la responsabilidad de que las generaciones que vienen sepan por las que hemos pasado y la manera que hemos tratado de buscar de cómo salir de este amargo laberinto. Aquí me gustaría abrir un pequeño paréntesis para comentar que, por desgracia, las ciencias sociales y también las humanidades están pasando por un momento de crisis, la llamada crisis de las ciencias sociales, por la pérdida de capacidad explicativa de los fenómenos contemporáneos, con categorías, con conceptos y con nociones clásicas, como lo decía un sociólogo, Ulrich Beck, con categorías zombies. Es decir, las ciencias sociales están perdiendo aquella capacidad explicativa, comprensiva, interpretativa en materia de la realidad social, y no logran hacer una lectura comprensible de las sociedades actuales, donde aquellos conceptos clásicos de la sociología y de la economía del siglo XIX quizás ya no nos parecen suficientes para un cometido comprensivo e interpretativo en pleno siglo XXI de nuestras ciudades contemporáneas. Por ello, entonces, la tarea es la de reinventar nuestras ciencias sociales, sobre todo unas ciencias sociales, unas humanidades como fronterizos, tanto del sureste como del norte mexicano, con la finalidad de conocer de primer orden los cambios y las transformaciones de nuestro mundo moderno. Pero aún sabiendo de esta crisis por la que atraviesa las ciencias sociales, creemos pertinente este tipo de lecturas sobre la frontera, con herramientas y estrategias metodológicas propias de nuestra ciencia social vigente. Es interesante recibir en Tijuana colegas del otro extremo, en la frontera sur con Guatemala y con Belice, para que nos compartan, como lo hicieron en el libro, sus puntos de vista y experiencias acumuladas producto de trayectorias académicas y profesionales. Basta leer algunas de sus aportaciones para dar cuenta de que, a pesar de las diferencias y la distancia geográfica, compartimos una geopolítica y una geocultura común respecto a los Estados Unidos y al resto de nuestra América Latina. Sin dejar de reconocer nuestras diferencias culturales, podemos trabajar en aquello que nos hace únicos y extraordinariamente mexicanos, como hace días en el juego de la selección cuando Ochoa atajó aquel penal y nos hizo pensar. Bien, el libro incluye la participación de colegas y de activistas de la sociedad civil organizada, como los textos de Alejandro Sapien y Carlos Murillo, quienes nos aportan una experiencia de trabajo con jóvenes del suroriente de Ciudad Juárez, con los que trabajan un modelo psicosocial de reinserción social llamado Yo Soy Rediseño Social, desde la Asociación Civil La Tenda di Cristo. A ellos se suman otros profesores de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, como Citlali Murillo y Carlos Murillo Martínez, quienes recogen una larga lista de modelos de prevención vinculados a las juventudes y su relación con esos jóvenes en conflicto con la ley. Otro texto de la profesora investigadora de la universidad, que trata sobre la educación superior transfronteriza entre México y los Estados Unidos, un texto amplio donde se habla sobre el hecho de estar frente al riesgo y la violencia, de la doctora Alida Bueno Cepeda, sobre el norte mexicano y otras ciudades no fronterizas, que da cuenta de la violencia crónica que hemos vivido desde ya más de una década y de lo que ustedes han sido testigos. Un capítulo más sobre la calidad de vida urbana en zonas marginadas de ciudades situadas en entidades de la frontera norte y sur, con lo que se abre este libro del maestro Francisco Reyes y los doctores Félix Acosta y Gerardo Manuel Ordóñez del Colegio de la Frontera acá en Tijuana. Respecto a la participación de colegas del sureste, no voy a hablar ni hacer muchos comentarios debido a que ellos se encuentran aquí con nosotros y prefiero que sean ellos mismos en primera persona
quienes nos digan y comenten los contenidos de sus capítulos. Bien, no me resta, y por cuestiones de tiempo, más que agradecer la oportunidad de estar aquí en Tijuana. Cada vez que vengo aprendo más, a pesar de ser norteño, a pesar de ser un, fronterizo consumado desde ya mis 48 años, y conocer varias partes de la franja fronteriza, me sigo sorprendiendo cada vez que vengo a Tijuana. Entonces, pensemos entonces en programas académicos que traten de dar solución a problemas formando cuadros profesionales para que impacten de manera directa y positiva en la ciudad. Y de verdad, muchas gracias, muchísimas gracias por la hospitalidad y el aprecio que nos han brindado. Quedo a las órdenes para comentarios y preguntas. Muchas gracias. Yo me siento muy contento de estar aquí en esta ciudad fronteriza, prácticamente en el extremo noroccidente del país, una posición radicalmente distante y opuesta al sureste donde venimos nosotros, de la ciudad de Campeche. Prácticamente esto es una forma de acercar fronteras, porque estamos haciendo esfuerzos con colegas de Ciudad Juárez para impulsar proyectos conjuntos como la publicación de este libro e investigaciones, en el que estamos realizando un trabajo de investigación en Campeche Imaginado. Entonces, aparte de este libro, la interacción y el intercambio de experiencia entre profesores de distintos extremos geográficos es una forma de acercar fronteras. Y por eso estoy muy agradecido con el profesor Luis Herrera, que es uno de los que han impulsado esta forma de interacción y acercamiento, del cual el libro es el primer resultado. Y también agradecer a las autoridades de esta universidad por cobijar este proyecto. Yo quiero permitirme ponerme de pie, porque el tema que quiero compartirles tiene que ver con cómo se ha construido la frontera en Campeche, muy distinta de cómo se ha construido la frontera aquí en Ciudad Juárez. Evidentemente, el colega Luis Alfonso habló sobre el hecho de que, aunque la República Mexicana está formada por una diversidad de culturas, grupos, entidades, etcétera, compartimos algunas cosas y nos diferenciamos en otras. Esa es la realidad. Entonces, quiero comentarles que los procesos históricos que compartimos son el hecho de que constituimos entidades y zonas de frontera, ¿sí? Y que estas fronteras en el norte, todo el territorio que perdimos, y en el sur hasta Centroamérica, son parte de los mismos procesos históricos de formación del Estado Nacional Mexicano. Las fronteras no son naturales, no han estado ahí, aunque así nos parezca, no han estado ahí desde el principio, sino son resultado de luchas, de interacciones, de procesos, de problemas. En el norte es la historia más conocida de cómo el proceso de formación de la frontera implicó la pérdida de casi la mitad del territorio. La diferencia, y esta es una historia que ustedes conocen más que nosotros, la diferencia está que ustedes han tenido un vecino muy poderoso que en los tiempos de principios de la independencia de México estaba corriendo de manera muy fuerte, muy veloz a ser la primera potencia mundial, ¿sí? Y nosotros hemos compartido frontera con Guatemala, ¿sí? En un principio, la frontera sur del país llegaba hasta Panamá, cuando el primer imperio de Iturbide llegaba hasta Panamá. Todo Centroamérica formaba parte de la provincia de Guatemala, pero al caer el imperio de Iturbide, toda Centroamérica se separó. Y nuestra frontera quedó en lo que actualmente forman las entidades de Chiapas, Tabasco, Campeche,
y Quintana Roo. Pero debe quedar muy claro que durante toda la colonia, las autoridades virreinales y las gubernamentales en la península no pudieron controlar toda la península, ni todos los límites internacionales que nos separaban de Guatemala. Prácticamente lo que está en rojo constituyen asentamientos de 2000 años hacia atrás, antes de la llegada de los españoles, habitados por comunidades mayablantes, y lo que está en azul constituyen los asentamientos coloniales creados por los españoles. ¿Sí? Muchas de ellas, como la propia ciudad de Campeche, creadas sobre un asentamiento maya previo a Quimpeche. ¿Sí? Entonces, el dominio institucional de las autoridades virreinales era prácticamente el de las comunidades en rojo de mayablantes y las comunidades en azul, que eran surgimientos coloniales. Toda esta área en amarillo era una zona de selva tropical que desde el punto de vista de las autoridades coloniales y posteriormente de las autoridades mexicanas independientes, siempre fueron vistas como territorios vacíos, inhóspitos, bárbaros, incivilizados, y durante toda la colonia, estos territorios sin poblamientos fijos y sin control gubernamental se convirtieron en zonas de refugio de indígenas mayas y negros cimarrones que huían de la dureza del trabajo en las haciendas y fincas coloniales de los españoles. ¿Sí? Y por el oriente también era zona de incursiones de piratas y otros actores europeos, competidores con los españoles, como ingleses, franceses, etcétera, que se dedicaban a contrabandear madera de tinto y traer de sus territorios de Europa mercaderías que interesaban a los asentamientos del litoral. ¿Sí? Entonces, este era un territorio que no pudieron conquistar ni en los 300 años de colonia, ni siquiera en los primeros 100 años de vida independiente. Eso explica por qué nosotros somos una zona de frontera, pero no tenemos poblaciones fronterizas, como en el caso de Ciudad Juárez, de Tijuana y otras, sino todo este espacio constituyó junto con los bosques tropicales de Quintana Roo, Belice y Guatemala, un corredor de selva tropical que en conjunto constituyen la segunda zona boscosa después del Amazonas en extensión territorial, por lo tanto un pulmón importante para la creación de oxígeno en el planeta. ¿Sí? Ocupar todo ese espacio no fue producto de trabajos o incursiones inmediatas, sino requirió muchos proyectos, sobre todo de las dos principales fuerzas que han constituido y han producido esta sociedad moderna que nosotros conocemos, que tiene una forma de organización con el Estado mexicano y la organización de la economía capitalista y todas las instituciones modernas que conocemos. De tal manera que desde 1836 a 1890, una de las primeras formas de colonizar esa parte fue a través de la creación de unidades productivas, fincas, haciendas de madera, explotación de maderas preciosas y de palo de tinte. El palo de tinte era muy importante, era muy buscado por las sociedades europeas porque servía para producir una tintura con la cual se pintaban las telas de Europa. ¿Sí? Y esta fue la primera forma de ir ocupando ese territorio desde el punto de vista de las autoridades mexicanas como incivilizadas.
Y la segunda, después de decaer la explotación de maderas preciosas y tinte, a partir de 1890 surgió la explotación chiclera, que constituyó uno de los principales soportes económicos de Campeche. Campeche llegó a producir alrededor de 2.000 toneladas de chicle que se iban de manera íntegra hacia Estados Unidos. Entonces, tanto la madera como el chicle, en este caso, eran materias naturales prácticamente extraídas y llevadas al extranjero, y por lo tanto formas de vincularnos con el mercado internacional de manera dependiente, ¿sí? Porque los norteamericanos siempre impusieron condiciones de compra, volúmenes, precios, etcétera, ¿no? Entonces, estas dos formas constituyeron las primeras de ir ganando terreno en esas zonas consideradas siempre de manera incivilizada. Y a partir de 1936 empezamos a ver la aparición de proyectos gubernamentales, como la construcción del ferrocarril del sureste, que era un proyecto de Lázaro Cárdenas, después de la revolución, tratar de integrar de manera económica y política a todo el territorio mexicano. Y en el sureste, una de las vías fue la construcción del ferrocarril del sureste. Y en 1936, la formación de ejidos, otro programa de gobierno, para ir formando asentamientos rurales en toda la selva tropical. Estas formas preliminares, es decir, la producción de chicle, la construcción del ferrocarril, cuando se agotaron a mediados del siglo XX, se combinaron con la reforma agraria porque los campamentos chicleros y madereros, al decaer su actividad productiva, empezaron a solicitar formación de ejido. Entonces, estos tres procesos, dos particulares, la formación de campamentos chicleros, la construcción del ferrocarril del sureste y la construcción y la formación de ejidos constituyeron las primeras modalidades para ir formando asentamientos rurales en la selva tropical que les presenté hace rato, que estaba en amarillo. Y en los 1960 se intensifica el proceso de poblamiento de esa región a través del Programa Federal de Colonización Agraria, mediante la cual campesinos sin tierra de diferentes entidades del país, principalmente del centro occidente, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, muchos de los cuales incluso llegaron a trabajar en el Valle de Mexicali, donde se producía algodón. Yo recogí varias entrevistas de personas de ese tipo. Llegaron en este periodo buscando tierras, porque aquí, me decía uno de ellos, todos los cerros, incluyendo el Cerro de la Rumorosa, yo no conozco el Cerro de la Rumorosa, ya tienen dueños. Tierra solamente en las uñas, me decía un campesino, así que no teníamos nada, ni siquiera para un lote para vivir. Así que cuando llegó la invitación del gobierno federal para repartirles tierras, dicen, ni lo pensaron dos veces, hasta los boletos, ellos le llamaban boletos, las oportunidades, se andaban comprando. Yo no quise vender la mía porque yo me quería ir, me dijo él. Entonces, gente de aquí que venía del centro occidente y que trabajaban, eran jornaleros agrícolas sin tierra, llegaron hasta Campeche para formar poblados rurales, constituyeron la siguiente avanzada, ¿sí? Y a través de estos poblados empezó a intensificarse la presencia del gobierno federal, porque a través de financiamientos prácticamente le daban a los campesinos tierra, financiamientos, organizaban el mercado controlado por el gobierno federal y constituyó una de las primeras colonizaciones fijas, sedentarias, con el control gubernamental, ¿sí? Que empezó a ser visible en ese terreno. Y finalmente una de las últimas fronteras de colonización, la que corresponde al actual municipio de Calakmul. Voy a regresarme al mapa anterior. Calakmul es este municipio en la esquina sureste de Campeche, que prácticamente fue la última zona de colonización. Aquí la colonización empezó
hasta 1980 prácticamente, de manera tardía. ¿Por qué? Porque los flujos de población, la formación de asentamientos eran reacias a llegar a Calakmul porque no hay agua superficial. Para que la gente pueda tener agua para consumo humano y para la agricultura hay que perforar pozos de 300, 400 metros, con los cuales son muy caros, ¿sí? Entonces la gente empezó a llegar hasta los 1980 y no por gusto, y no con apoyo del gobierno federal, sino una migración espontánea, producto de expulsiones de población en el vecino estado de Chiapas. A principios de los 80 que explotó el volcán Chichonal, mucha gente dejó sus tierras y empezó a llegar a esta zona. Y otro flujo migratorio lo constituyó o lo impulsó la guerra zapatista. También el inicio de violencia hizo que mucha gente dejara sus territorios en Chiapas y empezara a llegar a esta población, a este territorio, Calakmul, que justamente por ser el último territorio de colonización y de formación de poblados, constituye en Campeche una de las áreas que mayormente conserva la selva tropical, ¿sí? Aquí en esta región está la reserva de la biosfera de Calakmul, que en conjunto con la reserva de la biosfera del vecino estado de Quintana Roo, que se llama Siancán, y la reserva de la biosfera maya en Guatemala, y la de las Milpas en Belice, constituye uno de los mayores corredores de selva tropical, que constituye el segundo lugar en extensión después del Amazonas, y por lo tanto un pulmón importante de producción de oxígeno y vida en el planeta, ¿sí? Entonces, Calakmul, a partir de esa fecha se empezó a poblar, y la característica de Calakmul, a diferencia de las otras regiones que se formaron con colonos que venían del centro del país, centro, occidente y norte del país, en Calakmul hay una diversidad de población, están representados más de 24 grupos lingüísticos, de Chiapas, Oaxaca, incluyendo a Guatemala y los propios mayablantes, los mayas peninsulares, ¿sí? Y por una diversidad también de población mestiza de diferentes orígenes territoriales. Aquí están representados 29 estados del país, ¿sí?, de 32 que constituyen. Entonces, en una comunidad puede haber personas que hablen diferentes dialectos y que coexistan con población mestiza, ¿no? Entonces, es una diferencia que se está procesando todavía. Pero justamente por eso, y con eso quiero concluir para dejar la palabra a mis colegas, que justamente por eso nuestro territorio no tiene localidades fronterizas, porque la mayor parte eran selvas tropicales, inaccesibles, y en el caso de Calakmul, por la carencia de agua. Y en el caso de Candelaria, un municipio vecino de Calakmul, tampoco tiene poblaciones fronterizas porque la mayor parte de las poblaciones se asentaron junto a los ríos Candelaria, que están más hacia el norte, ¿sí? Entonces somos una entidad fronteriza, pero sin poblaciones fronterizas. Y justamente por eso es que no hay flujos migratorios, más que esporádicos y contados, ¿no? Entonces, esa es la historia de la formación de la colonización y la formación de los límites territoriales entre Campeche y Guatemala, que ha sido producto de sucesivos flujos migratorios desde principios de la independencia. Muchas gracias. Para un servidor es la primera vez que está en esta tierra, tan lejana a la nuestra, Campeche, como ya se ha comentado, pero muy bonita y muy dinámica, muy diferente en los aspectos económicos, sociales y medioambientales. Por ejemplo, Campeche hace mucho calor, suda uno mucho todo el tiempo, y acá pues hace fresco, hace frío, es un clima muy agradable, y todos tenemos que andar abrigados para no enfermarnos. Entonces, los climas son diferentes y también las superficies territoriales. Ahí somos planos prácticamente,
con abundante agua. Aquí las regiones son desérticas, infértiles en muchos casos, y donde el agua es un problema social y económico para la población. Voy a iniciar mi presentación con un pensamiento del padre Pantoja, fundador de la Casa Migrante de Saltillo, Coahuila. El migrante es un muerto en vida que camina sin nombre y sin entierro, condición de quienes se aventuran a dejar su tierra para llegar a los Estados Unidos en busca de un mejor nivel de vida. Muchos se preguntarán cómo este libro, que hoy tengo el honor de presentar ante ustedes, logró enlazar a dos entidades, a dos estados y a dos de sus ciudades tan distantes entre sí, geográficamente hablando, pero que comparten rasgos y problemáticas comunes como la migración, la pobreza, la marginación, la discriminación, la violencia, la inseguridad y el narcotráfico. Ambas ciudades, la de Tijuana, forma parte de la península de Baja California. La ciudad de Campeche forma parte de la península de Yucatán. Ambas se localizan en zonas fronterizas. Campeche colinda con Guatemala y con Belice, y Baja California con el estado norteamericano de California. Sus dos universidades, la Universidad Autónoma de Campeche y la Universidad de Tijuana, que hoy nos abre sus puertas, comparten fines, valores y principios, que es el de generar y promover el conocimiento científico-social, la investigación, la cultura y las artes, así como formar profesionistas con competencias cognitivas y humanísticas que les permitan insertarse en el mercado laboral y contribuir al desarrollo de sus comunidades. Agradezco la invitación del colega y amigo doctor Luis Alfonso Herrera Robles, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, coordinador de este proyecto editorial, por la invitación para colaborar en este proyecto. Que mi contribución es con un capítulo, Movilidades transfronterizas e inserción laboral de la población de origen guatemalteco en el estado de Campeche, financiado por el CONACYT. De igual forma, agradezco al maestro Jesús Ruiz Barraza, rector de esta máxima casa de estudios, por su apoyo institucional para que esta obra pudiera ser publicado en su versión electrónica bajo el sello editorial y los auspicios de esta Universidad de Tijuana. Universidad que hoy nos abre sus puertas y nos brinda la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones. Primero, el libro electrónico ha adquirido una importancia cada vez mayor hoy en día por su facilidad y su accesibilidad en la red para difundir el conocimiento científico y resultados de investigaciones. La frontera sur tiene una extensión de 1.149 kilómetros lineales, de los cuales 956 corresponden a la línea divisoria que separa los estados de Chiapas, Tabasco y Campeche con Guatemala, y 207 kilómetros de frontera con Belice y el estado de Quintana Roo. Hablar de la frontera sur es referirnos a muchas fronteras y regiones, a una gran diversidad étnica, cultural, social y lingüística, a pesar de las divisiones territoriales, políticas y legales que la restringen. Es una región de contrastes, un territorio en movimiento, de gran complejidad y diversidad, donde la riqueza natural y la pobreza coexisten y se entrelazan en una paradójica conjunción.
Un territorio que enfrenta enormes rezagos en el ámbito económico y social, con escasa población y una enorme dispersión poblacional, que históricamente ha sufrido el abandono, el olvido y el desprecio de los gobiernos de México y de Guatemala. En los inicios de los años 80 del siglo pasado, la frontera sur experimentó un fenómeno migratorio sin precedentes de población guatemalteca hacia territorio mexicano en busca de refugio, protección y seguridad. Debido a la guerra civil, la violencia, la persecución y el despojo de tierras, la inseguridad y la pobreza que sufrían miles de indígenas guatemaltecos de comunidades rurales asentadas en los límites de la frontera Guatemala con México. La represión del ejército guatemalteco en contra de los movimientos sociales y de la población indígena provocó miles de muertos y el desplazamiento de más de 200,000 guatemaltecos hacia territorio mexicano. En un principio, el gobierno de México rehusó a prestar ayuda, proteger y reconocer los derechos de los migrantes. La magnitud de la crisis obligó la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, quien solicitó la intervención del gobierno mexicano para atender el problema, y fue así que se crea la Comisión de Ayuda a Refugiados como el organismo encargado de proporcionar ayuda a los migrantes. Como resultado de las políticas aplicadas a favor de ellos, el gobierno mexicano les otorgó el estatus de refugiados y les dotó de tierras, viviendas y servicios básicos, generando cambios en los asentamientos humanos y una diversidad cultural en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, entidades en las que se distribuyeron los miles de población guatemalteca que hoy en día viven y conviven con los pobladores originales. Pero además impulsó la movilidad, el flujo comercial y laboral en la frontera sur, propiciado por las visitas de guatemaltecos a familiares que viven del lado mexicano, por motivos laborales temporales o estacionales y como puente para viajar a la frontera norte y cruzar a los Estados Unidos. Durante los últimos años, el problema migratorio que enfrentan ambas fronteras se ha venido agudizando y dimensionando cada vez mayor debido al aumento del número de personas y de los flujos migratorios que ahora no solo son de guatemaltecos, sino también centroamericanos, del Caribe, de países de África, Asia y Medio Oriente. Quienes se internan por la frontera sur, atraviesan el territorio nacional y llegan a la frontera norte con el propósito de cruzar a los Estados Unidos. Este aumento migratorio conlleva una problemática aún mayor, el fenómeno de las niñas, niños y adolescentes no acompañados que integran las caravanas de migrantes y que ha provocado nuevas y complejas dificultades de atención por parte de los gobiernos de México, Guatemala y los Estados Unidos, y que han afectado sus relaciones bilaterales en materia migratoria, de seguridad nacional y protección de trata de personas y de derechos humanos. Actualmente, los problemas que generan los migrantes no solo le corresponde atender al gobierno federal, sino también a las autoridades locales, quienes se ven en la necesidad de proporcionar refugio, alimentación, atención médica y seguridad a los miles de migrantes que día con día cruzan la frontera sur
su intento por llegar a la Unión Americana en busca de mejores condiciones de vida. Muchos de ellos terminan estacionados aquí, en espera de la oportunidad de pasar a los Estados Unidos, y al no lograrlo, deciden quedarse a vivir en esta ciudad o irse a vivir a otras ciudades de la frontera norte, la segunda más larga del continente, con 3.185 kilómetros. Un ejemplo de ello es la garita de San Isidro, que es la más transitada del mundo, con 34 millones de personas que cruzan anualmente por ella. Gracias. Sí, muchas gracias al rector Ruiz Barraza por la invitación a moderar y darnos comentarios general, y a los distinguidos colegas que aquí nos acompañan, al profesor doctor Civit, al doctor Luis Alfonso Herrera y al doctor Luis Francisco Pérez. Bien, como lo comentaba el rector Ruiz Barraza al principio, estamos hablando de dos fronteras con grandes contrastes. Por una parte, nuestra frontera, que colinda con una de las potencias más importantes a nivel mundial, como son los Estados Unidos, y sobre todo el estado de California. Pero no obstante esta colindancia, nuestras ciudades fronterizas mexicanas presentan graves desigualdades sociales, que se manifiestan en algunos indicadores de pobreza, sobre todo en municipios como San Quintín, algunas áreas del Valle de Mexicali y las periferias, en este caso la ciudad de Tijuana. Y un indicador que refleja los grandes contrastes de estas fronteras se refleja en el hecho de que, por ejemplo, Tijuana el año pasado tuvo cerca de 1,900 homicidios dolosos, y en la ciudad de San Diego, con cerca de 2 millones de personas, solamente tuvo 40 homicidios dolosos. ¿Eso a qué se debe? Bien, en el caso de la presentación del doctor Civit, uno de los temas que me parece muy importante, del profesor Luis Alfonso Herrera, es la diversidad de temáticas que aquí se abordaron. Por una parte, los jóvenes, el contexto económico, los aspectos que tienen que ver con la calidad de vida. Y aquí uno de los puntos centrales del texto, a manera de contrastes y sobre todo de fortalecer los saberes entre los distintos actores, tendría que ver con el hecho de cómo se pueden reducir esos contrastes a nivel de frontera norte y a nivel de frontera sur cuando estamos inmersos en procesos de crecimiento bajo un sistema neoliberal, pero que ese sistema neoliberal en algunos sentidos genera efectos positivos, le hace el envío de remesas. Simplemente el año pasado México recibió cerca de 54,000 millones de remesas, lo que lo convierte en el segundo país receptor de esas remesas. Y aquí entra un tema importante. ¿Cómo construimos una serie de políticas públicas que atiendan estos contrastes, pero sobre todo que disminuyan los problemas aquí vertidos? Sobre todo uno de los temas centrales que tiene que ver con las limitaciones que tiene el hecho de crear empleo para las futuras generaciones. En el caso del profesor Ubaldo Zip, uno de los temas que nos llama la atención es que él aborda la frontera de Campeche y todo ese contexto regional, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, es la importancia que tiene nuestra cultura maya. Y el conocimiento de la cultura maya es muy importante, o debería ser muy importante para la frontera norte, sobre todo porque refleja que el asentamiento de una de las culturas más importantes a nivel internacional y que han generado una diversidad de procesos sociohistóricos, pero sobre todo que nos generan una diversidad de saberes culturales que benefician, los procesos de transculturización, pero también el entendimiento y la inserción sociocultural de esta cultura en la actualidad. Finalmente, el profesor Luis Francisco Pérez nos hace un recuento de la importancia migratoria que tiene la frontera, esa frontera de Campeche, que colinda con uno de los países que en los últimos años ha sido expulsor de migrantes, como es el país de Guatemala. Y ahí lo que hemos visto de los años 80, toda una serie de políticas de México, de algunos países de Centroamérica, de manera concreta de Guatemala,
para generar una serie de procesos de inserción, de integración sociocultural, etcétera. Un ejemplo que nos comenta el doctor Luis Francisco Pérez tiene que ver con el hecho del impacto que han tenido estas comunidades de refugiados, no solamente en el área de Campeche, sino, por ejemplo, también en Bacalar, en Chetumal. Pero ¿cuál es el problema que se ha generado en los últimos años? Es decir, después de 40 años, que estos flujos se siguen generando, que no solamente son migrantes que vienen ahora del Triángulo Norte, le hace El Salvador, Honduras y Guatemala, sino que son provenientes de algunos países africanos, Venezuela, Cuba, entre otros. Y aquí, desde mi punto de vista, va a implicar un gran desafío, uno, como lo comenta de manera muy atinada el doctor Pérez, para los gobiernos locales, que son los que directamente están atendiendo las necesidades. Pero ¿qué sucede cuando esos migrantes no son de nuestra localidad y que en algunos casos generan tanto beneficios socioculturales, pero también en algunos casos generan una serie de tensiones al momento de que pretenden internarse al vecino país, como lo hemos visto recientemente en algunos intentos de migrantes venezolanos que pretenden cruzar de manera violenta y reciben la respuesta, desafortunadamente también violenta, por parte de las autoridades de Estados Unidos. En suma, considero que este texto es muy importante porque nos acerca a la importancia de los saberes desde el punto de vista académico, pero el gran desafío es cómo construimos una serie de políticas públicas que traten de disminuir los grandes temas que aquí se presenten. Es de una enorme trascendencia para la universidad este evento, porque estando tan distantes, hay una gran similitud en el desarrollo de Baja California y de Campeche. El Valle de Mexicali estaba poblado hasta la época del general Lázaro Cárdenas, fundamentalmente por población china, a tal punto que llegó un momento en que era más la población china en Mexicali que la población mexicana. Y las tierras de cultivo de Mexicali eran propiedad de la Colorado River Company, que no solo era una empresa norteamericana, sino que era propiedad del gobierno norteamericano, lo que dificultaba en extremo que se pudiese aplicar la reforma agraria como se aplicó en el resto del país. De ahí que se tuviera que inducir a los campesinos a la ocupación a la brava de la tierra, en unas acciones heroicas que costaron la vida a muchos mexicanos que desde el principio del siglo pasado estaban luchando por ocupar un pedazo de tierra en el Valle de Mexicali. La consecuencia fue que el general Cárdenas, así como llevó a Campeche de distintos lugares del país para que colonizaran gran parte de Campeche, también trajo a Baja California pobladores de todo el país. Si ustedes quieren conocer la comida mexicana, váyanse al Valle de Mexicali, háganse amistades, vayan a comer a las casas del Valle de Mexicali y van a encontrar que en el ejido Michoacán hay comida michoacana, que en el ejido Chilpancingo hay comida guerrerense. Cada estado tiene un nombre en un ejido del Valle de Mexicali y varios ejidos tienen nombre de ciudades importantes del territorio nacional. Fue una verdadera proeza cómo se logró la población, el poblamiento del Valle de Mexicali, como fue por las mismas políticas de poblamiento, cómo se pobló una zona muy importante de Campeche. Es muy distinta, en cambio, la composición
de los habitantes primeros de Campeche y de Baja California, porque en Campeche, desde la época del preclásico, se empiezan a formar poblaciones como Caminaljillú, como Civichultán, como Civisulcac, y en el área de Chiapas se empiezan a formar también pequeñas comunidades. Y de ahí se va a ir transformando la cultura hasta llegar al periodo clásico, periodo de esplendor al que pertenece Camajul, como Chichén Itzá, y quizá Camajul, ahora que llegue el tren, pueda ser reconocida en su amplitud y es de mayores dimensiones que Chichén Itzá. Porque básicamente la cultura maya nace en las fronteras de Guatemala y de México, y más que en Yucatán nace en las fronteras de de Campeche. Esto es de la mayor trascendencia para nuestro país. El hecho de que logremos en este día tener este conversatorio sobre un libro fundamental, promovido por el señor profesor de Ciudad Juárez, por el COLEF, por la Universidad de Campeche y la Universidad de Tijuana, reviste el acercamiento de dos puntas del país. Baja California no debería estar en las condiciones que está bajo ningún concepto. Baja California debería tener el potencial económico que tiene Hong Kong, cuando menos. Si se hubieran continuado las políticas asertivas de la época del presidente Lázaro Cárdenas y que fueron retomadas con mucho vigor en la época del presidente Echeverría. El presidente Echeverría transformó Tijuana de ser un basurero en el río de Tijuana, de ser un tiradero de perros y de carros viejos, en una ciudad moderna que sorprende a todo el mundo. En ninguna ciudad del país el gobierno federal ha invertido tanto dinero en reconfigurarla urbanísticamente como en Tijuana. Ninguna tiene un canal de las dimensiones que tiene Tijuana. Y créanme que en el 77 y el 78 con las inundaciones se completó todo. Es decir, hay una cercanía en la lejanía de nuestras dos entidades. Y con Ciudad Juárez tenemos una cercanía, bueno, de hora y media en avión, muy a gusto. Me fui la semana pasada, fui y vine. Y por la idiosincrasia de la población de Ciudad Juárez, por su historia de Ciudad Juárez, porque ahí empezó la revolución. Y créanme que la Revolución Mexicana, el ejército porfirista que fue derrotado en Ciudad Juárez por los revolucionarios, era apenas la 10ª parte de la guarnición militar destacada en el estado de Chihuahua. Era un pequeño ejército federal. Y tuvo éxito y no le han reconocido nunca, porque la más grande guerrillera, María Herrera, y la más famosa, Adelita, que era una jovencita de 12 años, asistente de enfermería, tuvieron la habilidad de poner dinamita atrás de las fuerzas federales, se inmiscuyeron en Ciudad Juárez a riesgo de su vida y las detonaron. Cuando hicieron las detonaciones y el ejército federal vio que había detonaciones a sus espaldas, se descontrolaron y fue lo que aprovecharon los ejércitos de Pascual Orozco para atacar Ciudad Juárez y vencer rápidamente a una pequeña guarnición.
Realmente hay que decir la historia tal como es. Porfirio Díaz se rindió porque no quería mayor derramamiento de sangre, porque ya había gobernado mucho. Había construido una gran infraestructura ferroviaria en el país y decidió rendirse para que se encauzara de nuevo la revolución. El problema de Porfirio Díaz es que después apoyó la contrarrevolución para tumbar a Madero. Es por lo cual no puede regresar su cadáver desde París, donde está sepultado, a México. Pero no por la forma como entregó su gobierno al levantamiento revolucionario. Pues, y algo muy importante que se ha dicho aquí sobre la separación de Centroamérica. La separación de Centroamérica de México tiene un antecedente terrible, la muerte de Cuauhtémoc. Cuando Cristóbal de Olid, el jefe de campo de Cortés, consigue una merced real en la corona española para que le permitan colonizar la bahía de Honduras, Cortés se va por tierra con el ejército que le quedaba. ¿Saben cuál es el ejército que le quedaba? El ejército mexica. Cuando Cortés derrota, más que otra cosa, por hambre, por enfermedades, a los mexicas, adopta las estrategias de guerra de los mexicas y los lleva consigo a adelantársele a Cristóbal de Olid con Cuauhtémoc al frente. No tenía la menor idea de lo que era pasar la selva, como lo han escrito aquí también los compañeros, y hubo una rebelión de Cuauhtémoc y de los principales, lo cual aprovechó Cortés para ahorcarlo y liquidarlo. Luego, cuando viene la separación de de Centroamérica, se da porque los grandes propietarios de Centroamérica deciden no aceptar la construcción de la República Federal que se creó bajo el liderazgo del presidente Guadalupe Victoria. Y va un general Filisola a combatirlos y termina por entregar Centroamérica. Curiosamente, este señor Filisola es el principal responsable, aparte de Santana, de la pérdida de Texas, porque él estaba al mando del gran ejército mexicano que tenía capacidad en aquella época para tomar Washington. El ejército norteamericano no tenía una potencia importante, no tenía entrenamiento militar realmente. Pero ante la presión de Santana por los americanos, cuando lo encontraron a la orilla del río San Jacinto, donde organizó un bacanal de fiesta, y lo encontraron como Dios lo trajo al mundo, y lo aprendieron, para salvar su pellejo, le ordenó a Filisola que se rindiese. Y hubo verdadera oposición de generales patriotas mexicanos que dijeron, ¿por qué si podemos tranquilamente golpear y hacer rendir al ejército tejano? Total independencia de Texas la firman solo dos nativos de Texas, de los 152 que la firman. El gobernador, que estaba en San Antonio, que se apellidaba, por cierto, Ruiz García, no creo que fuera mi pariente, y otro señor. Los demás eran aventureros que habían llegado con Hudson, que venían de conquistar pueblos al norte, pueblos indígenas. Hay pues esa similitud también de Centroamérica con el norte de México, concretamente con Ciudad Juárez, con Texas, y vale la pena resaltarlo.
Yo le doy la más calurosa bienvenida a los compañeros de Campeche que han venido desde allá, desde hermoso crisol de la cultura maya hasta Tijuana. Le doy las gracias al señor licenciado de Ciudad Juárez, Luis Alfonso Herrera, porque han venido a nuestra institución. Si no tiene ninguna otra pregunta,